Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. Una presentación de Land Growers, la compañía líder en exportación de frutos secos. Muy buenos días, comenzando nuestro programa Hora 10 en esta semana con varios rumores políticos. No nos vamos a hacer cargo de los rumores, sino que cuando sean hechos. Max Colodro, ¿cómo estás tú? Muy bien, estuvo tu fin de buenos semana? días. Se te ve muy bien nuevamente. Contento, tranquilo. Aproveché de descansar un poco. La verdad, nunca no te he visto tranquilo. No, yo trato de mantenerse, y los filósofos filósofos mantenemos la calma, aún en las peores circunstancias. como Sócrates. Nosotros las periodistas como que nunca estamos tranquilas. Y eso ya es como parte del ADN. Silvia Izaguirre, bienvenida de regreso. Muchas después gracias. de ese viaje de trabajo y placer, una combinación, ¿o no? Sí. Viene llegando de muy lejos, además. Muy lejos. Bueno, nos va a contar además, Silvia, ya a medida que vaya transcurriendo el programa, acerca de su experiencia en Singapur. Fue por temas también educacionales y se torna tremendamente interesante también conocer lo que viviste allá en torno a la educación, haciendo el paralelo de lo que estamos viviendo acá, la tercera toma del Instituto Nacional, algo que pareciera que es pan de cada día en la semana. Siempre hay una noticia no positiva del Instituto Nacional cuando empezamos la semana. Pero vamos a hablar de aquello más adelante. Rafael Rosell, rector de la Universidad de Pedro de Valdivia. Muy buenos días. Buenos días. Elegante. Tiene una reunión en la universidad. Nada. La normalidad, ¿no? ¿Qué pasó con el gorro de lana? El día viene eterno, impecable. ¿Reunión con el directorio, Rafael? No, nada. Próximo miércoles. ¿Viste? Así viene la radio, elegante. Así viene la radio. Habían unos... Guillermo Pérez, te voy a saludar antes, investigador del IES Chile. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo estuvo el fin bien. de semana? Muy bueno. Existió una época en la radio en que uno podía venir con buzo, gorro de lana, o como tú quisieras, porque no existía el streaming. No existía el video y cuando... Ya no se puede. No se puede. Cuando uno conversaba con las personas en la radio, te estoy hablando... A ver... 1998, que fue mi primer trabajo en radio. Uno conversaba y decía, qué rica la radio, porque a diferencia de la tele, que uno siempre tiene que estar presentable, tú en la radio te preocupas de la voz, del contenido, y no tienes que vestirte especialmente. No tienes que estar poniendo caritas tampoco. No, y mucha gente, esto es una anécdota, llegaba, incluso en estos programas muy tempranos, yo tuve un programa que comenzaba a las 6 de la mañana, una vez llegó alguien con el pijama abajo, pero no importa, se ponía una chaquetita, qué sé yo. Y esa era parte de la riqueza de la radio, que tenía esta cosa tan inesperada y tan relajada, informal. tan informal. Este señor Bernardo de la Maza, que estuvo mucho tiempo también haciendo el 60 minutos, claro, no sé qué. Noticiero central. Me contaba que ellos abajo tenían blue jeans, zapatillas y se ponían corbata y chaqueta arriba. Sí, nada más, digamos. Así que también. Encima de la polera se la ponían. Eso es algo que nosotros podríamos seguir haciendo, porque nos vemos nos vemos hacia arriba, así que nadie sabe cómo estamos abajo. Nadie sabe, es verdad. Bueno, vamos con los temas de inmediato. Hay mucho tema político también, con un nuevo partido desafiando a Chile Vamos. Si quieren, comenzamos por aquello con el Partido Republicano. Hoy debe formalizarse ya la directiva, hoy se formaliza como partido político, el partido de José Antonio Kast. Ayer le respondieron a través de los medios de comunicación a José Antonio Kast después de una entrevista en la que otorgó diciendo que no equivoque a su enemigo, que es su enemigo la oposición, ¿no? Los partidos de Chile Vamos. Desde la entrevista de José Antonio Kast, lo único que uno podría desprender es que él va a llevar adelante la bandera de una derecha sin complejos. Y me gustaría que pusiéramos acá en el análisis qué significa hoy ser una derecha sin complejos, que fue parte también de la campaña de Sebastián Piñera, pero a medida que ha ido avanzando el gobierno y en el tiempo, creo que una de las principales críticas que se le ha hecho es, ok, no se puede avanzar, tenemos un Congreso
opositor que no permite quizás que la reforma o que los proyectos avancen, pero ¿por qué ir desdibujando? ¿Por qué ir haciendo estos proyectos que terminan en una cosa amorfa que no se entiende los principios políticos que hay detrás? Y lo que viene a decir José Antonio Kast y lo que va a empezar a tensionar quizás al conglomerado de Chile de Vamos, tiene que ver con aquello, con soy una derecha sin complejo y los voy a llamar al orden de alguna manera cada vez que se me vayan desviando en este análisis cortito que estoy haciendo. Max. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí uno de los temas de fondo es precisamente un desacuerdo creciente al interior del mundo de la centro-derecha respecto de cuál es la estrategia para enfrentar un escenario político muy complejo, que es el que se ha planteado fundamentalmente para las reformas que el Congreso debe llevar adelante. El gobierno ha insistido un poco en esta lógica de construir acuerdos, y a estas alturas los acuerdos parecen más bien una suma interminable de concesiones por parte del Ejecutivo. Yo creo que el punto de quiebre fue precisamente lo que se abrió a partir de la semana pasada, luego del discurso presidencial, con el tema de la discusión sobre el famoso ente público y la administración del 4% de la cotización adicional. Yo creo que ahí se marcó ya un punto en el sentido de que hay un sector cada vez mayor de gente que es partidaria del gobierno y de gente que tiene una posición más bien de centro-derecha, pero crítica al gobierno, que se articula en torno a lo que está representando hoy día José Antonio Kast, que siente que esta estrategia es una estrategia que ya no tiene destino, que el gobierno está pagando demasiados costos, que además, finalmente, aunque prospere, los proyectos que van a terminar saliendo a partir de esta cantidad de concesiones no cumplen con los requisitos mínimos que el propio gobierno planteó para estas reformas, y por lo tanto aquí hay y debe haber la necesidad de reevaluar la estrategia política y sobre todo político-legislativa. Guillermo, sí. La arremetida de este nuevo partido político, donde en la última encuesta CADEM, en la pregunta a la gente, al electorado de centro derecha, mayoritariamente hablaban de que debe incorporarse y debe participar de las primarias. Sí, la verdad es que yo creo dos cosas respecto a lo que decía Max. Primero, es bien difícil, yo creo, hablar de una derecha sin complejo, porque es súper también sencillo decirlo cuando uno no es parte del gobierno. Lamentablemente, cuando uno es gobierno tiene que ceder en ciertas agendas y ciertos puntos. Obviamente uno esperaría que no fuera de los puntos esenciales de lo que significa ser de derecha, pero lamentablemente hay que ceder. Y respecto a lo de la primaria y la inclusión a Chile Vamos, yo creo que José Antonio Kast hoy día está en el mejor escenario posible, y no le conviene apurar su entrada a Chile Vamos, creo yo. Yo creo que le conviene mantener la ambigüedad, es algo que le permite seguir manteniéndose en la agenda pública, y además pareciera ser que como que los diputados y senadores del gobierno le dicen como no me dispares que ya estoy muerto, así como no me sigan pegando porque la verdad es que y eso yo creo que es medio complicado. Ahora bien, yo creo que también que hay un problema con José Antonio Kast que tiene que ver con el hecho de que si uno plantea una derecha sin complejos y plantea esta visión súper binaria de la sociedad y súper maniquea, donde al final ellos son los malos y nosotros somos los buenos, eso termina matando cualquier tipo de deliberación política. Entonces yo también digo, chuta, si lo ingresamos a Chile Vamos, si ingresan a Chile Vamos, también hasta qué punto la polarización va a aumentar, y eso yo creo que es medio complicado. Ahora, ha ido mutando, se los dejo planteado o no, el concepto de esta derecha sin complejo, en el sentido que en un principio siempre se relacionaba con el gobierno militar, quienes estuvieron apoyando a Pinochet, y en el fondo decir, bueno, ya, yo soy de derecha, que siempre se relacionaba con Pinochet en mis principios económicos, etcétera, entonces lo hacía tímidamente, no había un gran discurso, pero me parece que eso ha ido mutando. Y ser una derecha sin complejo tendría que ser más bien en defender principios sobre la libertad de mercado, sobre las libertades individuales, bastante ya más alejado de lo que significa la derecha chilena y su participación de lo que fue en el pasado con el gobierno militar. Pero ojo, o sea, José Antonio Kast no defiende las libertades individuales, o sea, están contra el aborto, están contra la eutanasia, digamos, no es un liberal. A ver, yo creo que hay que distinguir entre partidos políticos que son partidos políticos boutique, que lo que tienen una agenda súper clara y que no buscan tener vocación de poder o vocación popular, sino que buscan defender ciertos principios. Y son partidos que por lo general en el mundo no tienen más de un 6-7% de representación, que es lo que, por ejemplo, el Partido Comunista. Partidos de nicho. Exacto, partidos de nicho, que es lo que quiere
José Antonio Kast, a mí me parece perfecto. Pero cuando tú eres gobierno y eres gobierno en una democracia, no lamentablemente tienes que ceder. Gracias a Dios tienes que ceder. Eso es la democracia. Y cuando tú tienes una democracia republicana, con división de poderes, donde el legislativo, ¿verdad?, no tienes mayoría en las cámaras, estás obligado entonces a negociar por el bien de la ciudadanía. Porque al final lo que tú quieres son mejores pensiones para los chilenos, mejor salud. Y se enfrentan dos ideologías distintas y tienes que negociar, y eso es lo que están obligados a hacer los partidos que están en el gobierno y que son mayoría. Si tú quieres tener un partido de nicho como los verdes en Alemania, que luchan por el medio ambiente y son tajantes, o como José Antonio Kast o como el Partido Comunista, vas a hacer un partido de nicho con un 5%, vas a defender tus intereses, vas a hacer un punto, pero no vas a tener nunca el poder para gobernar. Yo creo que eso es súper importante tenerlo adentro. Pero te pueden definir una elección también. Te pueden definir una elección, por supuesto que sí, y ojalá que el gobierno no se pierda. Lo que pasó en España es súper interesante. En España, con el aumento de Vox, obligó al partido de derecha clásico español a derechizarse, dejó el centro a la izquierda y se la tomó completa, sí, ¿verdad? Entonces yo creo que en Chile hay que tener ojo. Va a salir a José Antonio Kast, probablemente atraiga un 10%, un 8%, pero si la derecha o la centro derecha chilena se quiere derechizar para hacerle frente a José Antonio Kast, va a dejar el centro, que es el que al final decide las elecciones. Mira, a mí, perdón, y quería señalar que a mí personalmente los extremos nunca me han gustado, digamos, ni de derecha ni de izquierda. Yo siento que al final se topan ambos, ¿no? Y eso es malo para el país y es peligroso para la sociedad. Este lema de derecha sin complejos a mí me da un poco de temor, digamos. Es como por la razón o la fuerza, ¿ah? Y yo creo, y estoy de acuerdo con la Silvia, que hoy día el país lo que requiere es consenso, y lamento que la gente izquierda no entienda eso, ¿te fijas? Y por lo tanto lamento más que salgamos hoy día con un lema de una derecha sin complejos, cuando la verdad es que debería ser una derecha y consenso, una derecha y una izquierda. Déjame aclarar algo, Rafael. Lo de la derecha sin complejos no es que él ha estado propiciando aquello, sino que más bien se reflejan en estas palabras al criticar al gobierno, en el sentido de ir desdibujando sus reformas, desdibujando también su discurso político en torno a los acuerdos, y al final termina cediendo ciertos principios que no debería ceder. Es que lo que ocurre es que en estos casos, cuando uno requiere sacar un proyecto adelante, tiene que ver en qué cede también. O sea, no hay nada que hacer. El Congreso Nacional hoy día es mayoría opositora, por lo tanto, si quiere sacar algún proyecto, tiene que ceder. Si no quiere sacar ninguno, no sea, pues no hay ningún problema. Si eso es la democracia representativa, y así está funcionando. Pero aquí hay dos mensajes que a mí me dan para pensar en el tema de José Antonio Kast. Yo trato de entender lo que significa esta derecha, porque hay que tratar de poder observarla diferente a la UDI. Pero hay algunas cosas que yo veo iguales a la UDI. Entonces también uno se enreda un poquito, digamos, ¿no? ¿Por qué no está ahí? ¿Es por personalismo o no? Ahora hay un tema de nacionalismo que él lo tiene marcado, y es un poco esta referencia al gobierno, al gobierno militar. Pero hoy día la verdad es que son re pocas personas las que están mirando eso, y mirando a los militares, o mirando a los marinos, o mirando a cualquier institución que sabemos que tiene corrupción. Ahora, en su acta fundacional... Para terminar, la segunda parte son el populismo. Pero quiero señalar que no el populismo que nosotros hablamos de ciencias políticas, que es distinto, como el que tuvo Chávez, Perón, etcétera. Estoy hablando de esa trinchera en que tú te pones a solo criticar lo que está al frente, y eso es perfecto para la gente hoy día. Es muy fácil hacerlo. O sea, yo con 2 o 3 cosas que digan contra de, me posiciono perfectamente dentro del mundo político hoy día. Sí, yo quería agarrarme de lo que decía Rafael respecto al tema del populismo. O sea, generalmente el populismo se usa como un término peyorativo. Para cualquier cosa. Y para despreciar a la persona que cualquier cosa es populismo hoy día. Sí, y yo creo que... lo definía.
Para que lo tuviéramos claro. Muy bien, no, estoy hablando en general cómo se utiliza en el mundo político. Pero también se acepta, y de hecho hay autores, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, el argentino, que hablan del populismo como una oportunidad para redemocratizar ciertas tensiones. De hecho, Podemos en España lo dice abiertamente, somos un partido populista de izquierda. Entonces yo creo que acá José Antonio Kast también... Yo con el discurso de la derecha sin complejo también tengo harto problemas, pero yo creo que José Antonio Kast permite redemocratizar ciertas cosas o ciertas tensiones que yo creo que están ocurriendo. O sea, el tema de la inmigración genera tensiones dentro de los sectores más vulnerables, el tema de las instancias internacionales también genera tensiones dentro de nuestra propia soberanía. Hay un conflicto claro a nivel mundial de la tensión entre globalización y Estado-Nación, que José Antonio Kast lo pone sobre la mesa, y yo creo que la única forma mediante la cual la izquierda o la derecha puedan responder esos discursos es agarrar esas tensiones y armar un relato en torno a eso. Si no, y si siguen vociferando en contra de José Antonio Kast, lo único que están haciendo es hacerlo crecer. Ahora, da la impresión de que a José Antonio Kast, que se le tilda de populismo y de populista todo el rato, se le define poco. En su acta fundacional para el Partido Republicano, lo primero que sale es que se rechaza el populismo y promueve, por ejemplo, la honestidad como una plataforma de acción política, etcétera. Se los dejo planteado porque son algunos de los ítems que aparecen en el acta fundacional. Contra la corrupción y privilegio, que hace bastante de sentido común. Y acerca del mercado, y acá creo que es donde está la diferencia quizás con lo que está ocurriendo a lo mejor a través de la reforma tributaria y otros, tiene que ver con esta libertad de las personas para poder desarrollarse y con un Estado que interfiera lo menos posible en aquello, solamente a través quizás de la subsidiariedad y la solidaridad solo como un complemento de aquella subsidiariedad. Ahí a mí me gustaría hacer un punto, porque si uno mira... A la vuelta, ¿te parece? Ya. A la vuelta a la esquina, una pausa comercial y regresamos. ¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Amor, ¿sí? Me voy a la pega. Caminando, pero si está lloviendo. Mejor, así camino bajo la lluvia, paso por un chocolate caliente y lo mejor es que después saldrá el arco iris. Y oye, mañana también llueve. Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4,000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio. Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma. Ay, no sabía que habías llamado. Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Hoy tengo mucho sueño. Oye, prende tu día. Hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundos preparas tu expreso, americano, cappuccino y latte. ¿Sí? Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo: mantención, café e insumos. La solución perfecta para oficinas. Quality Coffee Service, un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina. Hijo, ¿por qué tan apurado? Es que voy a una marcha contra el lucro. ¿Contra el lucro? ¿Cuál lucro? Todos los lucros, papá. ¿Pero qué tiene de malo lucrar, ganar plata, emprender? ¿Qué querés que vivamos del aire? Bueno, esa es tu opinión. Me voy. Papá, pásame plata. Ah, la plata que gano lucrando con nuestro almacén. Es justo que todos tengamos derecho a ganar plata con nuestro esfuerzo. Cuéntanos en paisjusto.cl. ¿Qué te parece justo o injusto? En Agricultura es hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. Ya, estamos de regreso en nuestro segundo bloque de hora 10. Les quiero preguntar si están pensando en exportar nueces, almendras o cualquier tipo de frutos secos. Bueno, les comento que Land Growers
que Land Growers, me había cambiado acá. Sí, en Land Growers va a encontrar más que un socio, va a encontrar a un partner donde puede crecer y exportar los mejores frutos secos y al mejor precio. En Land Growers va a encontrar un verdadero líder con quien podrá capacitarse, vender y desarrollar su negocio, como le decía, al mejor precio del mercado y con el mejor ambiente. Visite landgrowers.cl o los llama al 22 63 90 331. Dejamos con la palabra estirada, sí. Guillermo. Lo que pasa es que yo creo que respecto a la definición de populismo de José Antonio Cast, él dice que no es populista, pero igualmente muestra ciertos rasgos populistas. Ayer en el reportaje que salió en el Mercurio decía, por ejemplo, que no aceptamos que se conviertan en una casta de privilegiados, refiriéndose a los políticos y a los empleados públicos. Y una de las definiciones del populismo es que el líder populista se sitúa contrariamente a una élite que él manifiesta como corrupta. Entonces, sí, una definición propia de la élite. Y esto es claramente así. Entonces, yo creo que ahí también hay que tener... Mira, siguiendo lo que está diciendo Guillermo, para poner ejemplo, ¿no? De nuestros populistas latinoamericanos, para que la gente entienda un poquito con respecto a eso, tenemos a un Chávez, tenemos a un Perón, que fue populista, la misma Cristina Fernández, dentro Lula, el señor también brasilero, ya me voy a acordar. Pero ¿El expresidente? un brasilero, Getúlio Vargas, que fue populista también. Pero hay alguien que no fue populista y que la gente cree que fue populista, por ejemplo, es Allende. Entonces, esas son diferentes miradas de lo que efectivamente dentro del ámbito de la ciencia política es el populismo o no. Lo que pasa es que el populismo se define como una ideología delgada. Exactamente. Como que es capaz de aferrarse a cualquier otro tipo de forma política. Entonces se puede asociar con el socialismo, se puede asociar con la derecha. Entonces por eso también hay distintos tipos de populismo que pueden ser de extrema izquierda o de extrema derecha. En Grecia, por ejemplo, ocurrió que se juntó la extrema izquierda con la extrema derecha en una misma coalición populista y así se generó una hay coalición. muchas características de lo que plantea José Antonio Cast que no calzan con el populismo. O sea, el tipo defiende la responsabilidad fiscal. Yo no conozco a un populista que defienda la responsabilidad fiscal. Y lo segundo que quería señalar, esto que señaló de la subsidiariedad, que nosotros, el principio de subsidiariedad está dentro de la Constitución política del Estado, pero nunca aparece mencionado como principio de subsidiariedad, y subyace en toda la Constitución, fundamentalmente en el capítulo 1 de la Constitución, y en el capítulo 3 de la Constitución nos habla de los derechos y garantías. Allí establece la subsidiariedad económica, que es lo que la mayoría de las personas están hablando y hablan, pero la subsidiariedad no es económica solamente, sino que va mucho más allá de lo económico. Y la subsidiariedad va siempre ligada al concepto de solidaridad. No hay subsidiariedad sin solidaridad. Más, no hay subsidiariedad sin fiscalización. Lo que se ha producido siempre en Chile es que hablamos del principio de subsidiariedad desligados de la fiscalización, y hoy día nos damos cuenta, por ejemplo, en el ámbito de la educación, que hablamos de la subsidiariedad, pero recién estamos fiscalizando universidades, colegios, etcétera. Entonces, subsidiariedad es un concepto muchísimo más amplio y creo que hay pocas personas en este país que no estén de acuerdo con una subsidiariedad más solidaridad, y ahora yo quiero agregar más fiscalización. Por lo tanto, como concepto definitorio de un partido político, tampoco me clarifica dónde están ubicados. Ahora, yo, creo que este debate es un debate súper interesante, pero también creo que lo que está planteando José Antonio Cast hoy día tiene que ver con una realidad política bien concreta. Y en ese sentido, claro, yo creo que la Silvia tiene razón cuando dice, afortunadamente tenemos una oposición en el Congreso y es parte del juego democrático, que permite, o más bien que impide que los gobiernos hagan cualquier cosa. Tenemos un equilibrio de poderes y en ese sentido ese es el rol que las oposiciones juegan precisamente desde el Congreso en un régimen presidencialista. Pero en este caso yo creo que hay, a pesar de eso, de estar de acuerdo con ese principio, una discusión que de algún modo se ha venido instalando dentro de la centro-derecha y que refuerza hoy día José Antonio Cast, que sí es una discusión legítima. Por ejemplo, un gobierno que quiere hacer una reforma tributaria, cuyo corazón es el tema de la reintegración, y tiene hoy día señales políticas claras de que esa reintegración no va a ser posible, se puede y se debe plantear la pregunta legítima: ¿debo seguir tramitando una reforma tributaria cuando el corazón de esa reforma tributaria no se va a poder aprobar? Y en segundo lugar, un
una reforma previsional donde ya la democracia cristiana te notificó que no va a estar disponible para ninguna otra alternativa que no sea una administración monopólica por parte del Estado del 4% adicional. Un gobierno que no cree en eso, más allá de si yo creo o no creo en eso, un gobierno que no cree en eso, tiene legítimamente, a mi juicio, que plantearse, bueno, sigo adelante con esta reforma previsional cuando ya tengo claro que ese 4% va a tener que pasar sí o sí a un monopolio estatal, porque si no, no voy a llegar a acuerdo político con sectores de la oposición. Max, yo creo que la pregunta clave acá es, la reforma al final, tal como va a quedar, ¿mejora o no mejora la vida de los chilenos? Porque si la vamos a juzgar respecto del ideal que cada uno tiene, por supuesto que siempre va a fracasar y va a decir no. Pero el punto es, si la ley del cáncer mejora o no mejora, ¿va a impedir que más gente muera de cáncer o no va a impedir que nadie más muera? O sea, no que nadie más muera, sino que en el fondo mejora un poco la vida de la gente. Es un poco lo que conversamos. Es imposible. Claro, yo estoy de acuerdo, pero ¿sabes a mi juicio cuál es el riesgo? El riesgo es que nos pase algo un poco parecido a lo que ocurrió durante el gobierno de Michelle Bachelet, que si tú analizas, claro, a lo mejor cada una de las leyes que se aprobaron efectivamente mejoraron un poquito la calidad de vida de los chilenos, pero también hubo leyes que tuvieron problemas de consistencia técnica que le han generado al país también muchos problemas. Es que te digo, Max, que yo creo que el Bachelet lo que tuvo fue justamente un Congreso entero a su favor. Sí. Entonces, la calidad técnica de los proyectos era muy malo. Cuando tú tienes oposición, estás obligado a buscar la mejor forma posible. Y creo que la pregunta al final de fondo es, ¿mejora o no la calidad de la vida de la gente en la calle? Y más allá de las ideologías, y creo que eso la izquierda y la derecha debieran reflexionar respecto como de esa vara y no de la vara ideológica que cada uno tiene. Aunque sean proyectos que, a pesar de mejorar la vida y la calidad de la gente, de vida de la gente, puedan tener muchísimas deficiencias que generan muchos problemas. No, o sea, si vamos a empeorar y retroceder, no, por supuesto que no. Pero si el ente estatal, que yo no estoy de acuerdo, yo creo que cada uno elija, pero si el ente estatal que va a administrar el 4% es mejor y mejora las pensiones de los chilenos, más que si no tuviéramos ningún 4% extra y ninguna reforma en pensiones. No, pero ahí hay un juego de palabras, porque efectivamente al tener un 4% adicional se te va a mejorar un poco las pensiones. El punto es si aquel ente estatal va a conseguir rendir mejor ese dinero que una AFP. Yo creo que esa es la pregunta y es prácticamente imposible que lo haga mejor, sí, puede hacerlo igual. No sabemos. Es un poco imposible sacar la idea política de la práctica, o sea, como que... Yo creo que ese es el punto. Eso es lo que yo creo que lo que está pasando hoy día es que precisamente este escenario es el que está abriendo la discusión de respecto de si vale la pena insistir en cosas en las cuales tú sientes o tienes la convicción de que generan externalidades negativas en otros ámbitos. Ese es en definitiva el punto. Lo que ocurre es que hay que ser más serio incluso porque este 4% hacia una entidad estatal va en contra justamente de lo que acabamos de conversar del principio de subsidiariedad, y cuando pase al Tribunal Constitucional lo van a rechazar porque ese proyecto... Eso, a lo mejor, no, está bien, pero esa es la vía, la vía del proyecto, pero estamos hablando acá de los principios, ¿no? Pero mira, o sea, a ver, hay 180 o 120 mil niños en la calle que no están estudiando hoy día. Se ha planteado la idea de crear una subvención especial para estos niños, para sacarlos de la calle y darles una educación como corresponde. La izquierda no le gusta que sea por subvención. Oye, está bien, no te gusta la subvención, no eres gobierno, pero ¿sabéis qué? Esto es por lo menos algo que puede sacar a este niño de la calle. Cuando seas gobierno y tengas mayoría, en el caso de ese proyecto estoy completamente de acuerdo. Lo mismo con el Sename, lo mismo con un montón de cosas. Lo mismo con la gratuidad, que entraron en vez de subvención a hacerlo de una forma rara. Y los problemas que surgieron tampoco el año entró vía presupuesto, ni más ni menos. Podemos esperar que la acción política sea neutra, o sea, obviamente tiene principios y tiene formas de entenderse y obviamente la izquierda y la derecha van a pelear ahí, o sea, yo creo pero en perjuicio de las personas, eso es lo que está diciendo la Silvia y a mí me parece súper adecuado. No, sí, está bien. O sea, cuando se ponen a pelear, es prácticamente con principio está súper bien, con principio, pero ¿qué principio? O sea, subsidiariedad o no, que lo maneje el Estado o que lo maneje una entidad privada o que la persona elija. Y todo eso está en perjuicio de las personas. Eso es lo que a mí me molesta mucho también. Y entonces hagamos la siguiente pregunta al revés. Se le pide al gobierno que tiene que ceder porque tiene que negociar. ¿Y por qué no le estamos pidiendo a la oposición, que finalmente son mayoría, que hagan el juego político finalmente, que discutan los proyectos y que cedan de alguna manera? ¿Por qué se le está pidiendo siempre al gobierno que ceda? Yo no estoy acá defendiendo los proyectos del gobierno. Lo que sí estoy diciendo es que finalmente se le pone el acento en el Ejecutivo. ¿Por qué no cede la oposición en pos del bien del país, en pos de los niños? Porque en pos como de tenemos un régimen presidencialista, se le exige a la oposición, se le exige al gobierno que ceda. Claro, pero el gobierno dice, ok, yo estoy presentando acá el proyecto, entonces discútanlo en las comisiones, pero apruébenme la idea de legislar. Y miren lo que ha costado
que apruebe la pura idea de legislar. Por último, a mí lo que me da rabia es que yo puedo entender que hayan disposiciones ideológicas distintas, pero por ejemplo, el 4% monopolio lo maneja una entidad estatal. O sea, si el Estado lo va a hacer mucho mejor y el monopolio es mejor, hagamos el 14%. Sí. Pero si la competencia es buena, hagamos que el 14% compitan entre el La Estado. verdad es que la discusión de ese 4% yo lo encuentro es una discusión que no tiene ningún sentido. Es que no es ideológica, Max, Ninguno. porque si solamente el 4% lo hace un ente estatal, no es ideológico, es un absurdo. Que sea, oye, como que una tengamos un especie ente de estatal y que cada uno elija dónde pone su como una plata. especie de Pero compensación. por eso mismo esa discusión no se puede sacar de lo político. O sea, al final la acción política está teñida de este tipo de principios y son imposibles de separar. Entonces, como que pedirle a la derecha y a la izquierda que dejen este tipo de problemas de lado, yo creo que es un poco Lo que ocurre es que utópico. llevábamos 20 años a través de la concertación de que habían matices. Y se discutían los proyectos, pero con matices. Y habían los grandes acuerdos. Pues si Sí. por algo, a cada rato, el presidente Piñera está recordando aquella época, una época que no va a volver. Sí. Y entonces, finalmente, primera vez, yo creo que con el gobierno de la nueva mayoría, me parece que ahí hubo un punto de inflexión con el segundo gobierno de Michelle Bachelet, es que realmente se empezaron a discutir diferencias sustanciales en la manera en que ven la conformación de una sociedad. Sí, y en ese sentido yo creo que si uno mira lo que ha pasado hoy día, por ejemplo, con el tema del Instituto Nacional, uno se da cuenta que la lógica de los acuerdos es bien vacía, porque el presidente dice, ya, vamos a hacer lógica de acuerdo, pero mi primera prioridad es la seguridad. Y en la seguridad el tema en que la izquierda y la derecha nunca se van a poder poner de acuerdo. Entonces al final uno está hablando de consenso, segunda transición, pero una segunda transición bastante vacía y sin contenido, y al final al primer problema van a aparecer estas discusiones Yo creo ideológicas que hay de nuevo. cosas que son más difíciles desde el punto de vista ideológico, pero hay otras que son más sencillas. Y si nos ponemos a pensar qué es lo mejor para las personas, antes de pensar qué es lo mejor desde mi perspectiva ideológica, si fortalecer el Estado o disminuir el Estado, qué es lo que le va a hacer mejor a la persona, Pero es al una discusión política, ciudadano. pero es una discusión política. Una discusión política, evidentemente, pero que debería participar el ciudadano, porque con los parlamentarios que hoy día tenemos, con las instituciones que hoy día tenemos, que hoy día están siendo todas criticadas, podríamos hablar de la Contraloría también en algún minuto, hay una crítica total a todas nuestras instituciones. Bueno, el ciudadano tiene que participar también. Pero ¿cómo, ¿Y acaso no sí, participa a través es- del voto, Rafael? Sí, Sí, claro, ¿cómo esa es la participar? democracia Generar asamblea. representativa. Pero lo que yo veo es que esa democracia representativa hoy día está siendo trasladada a la democracia de las encuestas. Me extraña que hoy día no se haya hablado de la CACEN, por ejemplo. Entonces, ¿Te extraña este programa o en los medios? No, aquí. Ah, pero es que no nos han dejado avanzar en los temas. Hay un límite. Entonces, ¿cuáles son las orillas, ni siquiera los límites de la democracia representativa? ¿Hasta dónde llega, digamos? ¿Cómo podemos mejorarla? ¿Qué es lo que planteó el presidente de la República en la cuenta? ¿Cómo podemos mejorarla y no se mejora disminuyendo? En el caso del Congreso, no se mejora disminuyendo parlamentarios. ¿Cómo Pero podemos mejorar eso? Eso es lo primero que el presidente propone. Si no, está equivocado en eso, porque no se puede, ¿no? O sea, si tú disminuyes a un parlamentario, no mejora eso. Tenemos que buscar otras fórmulas de mejorar nuestros parlamentarios, que sean las personas que efectivamente estén representando los intereses de las personas, no sus propios intereses. No, en todo caso, la rebaja del número de parlamentarios viene acompañado, que me parece que es una de las reformas más importantes, la manera de funcionar del Congreso. Yo creo que le urge al Congreso modernizarse, transparentarse y tener procesos más ágiles, con menos burocracia, y creo que dentro de eso también cabe la discusión de la reducción de parlamentarios. Recordemos un poco cómo se inició también el aumento de parlamentarios, cuando se habla de la legitimidad de las instituciones. La gente siempre en las encuestas hablaba en contra del aumento de parlamentarios, y luego de aquello se aumentaron los parlamentarios y nos dijeron en la cara que no nos iba a costar un peso, cosa que siempre se entendió que era mentira. Entonces, no hablemos de legitimidad de los ciertos procesos, porque empiezan a quedar mitos dando vueltas. Nunca, con todo, si queremos hablar de legitimidad desde el punto de vista de apoyo a las encuestas, porque realmente también lo mismo, pues ahí tenéis populismo y legitimidad o deslegitimidad, son palabras que se utilizan a cada rato y mal utilizadas. Pero bueno, si queremos hablar desde el punto de vista de apoyo ciudadano a través de encuestas, el aumento de parlamentarios nunca contó con el apoyo de la gente. Una pausa y regresamos.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Osasun, empresa